Te lesionaste el hombro y ya parece que vas estando mejor en reposo, que ya te va doliendo menos en el día a día, pero tienes miedo y no sabes si está preparado de verdad para volver a un deporte exigente que hacías antes o para volver a entrenar con todo, pues si es así, quédate aquí porque te voy a enseñar una evaluación funcional completa para saber si tu hombro está preparado para exigirle al máximo. En esta evaluación funcional que te voy a mostrar vas a ver todas las capacidades que necesita tu hombro para poder rendir al máximo. Sobre todo vamos a ver cómo está a nivel de estabilidad y de fuerza. El ver cómo está también de movilidad va a ser un punto importante, pero eso ya te lo expliqué en otro vídeo, que lo tienes aquí y que lo puedes ver después de este. Así que vamos con ello. Por si no me conoces, yo soy Alex González, soy readaptador deportivo, experto en lesiones de hombro. Y hace ya 12 años que sufrí una grave lesión en el hombro tras una caída en bicicleta, donde se me luxó el hombro y, como consecuencia, se me produjo un desgarro en el labrum y un desgarro en el manguito de rotador. Y sé lo que es pasar de estar muy jodido, con dolor en el hombro, a parecer que ya el hombro está bien, pero cuando intentas volver a entrenar o hacer tus deportes favoritos, en mi caso era ir al rocódromo a escalar un poco con los colegas, el que tu hombro no pueda, incluso que recaiga y que vuelva el dolor otra vez. Entonces, que sepas muy bien que una cosa que me ayudó a mí mucho es saber qué había que trabajar en concreto dentro de mi hombro, sobre todo cómo trabajar esa armadura interna, esos músculos que no se ven tanto fuera, sino bien ese manguito rotador, esa musculatura escapular, que es la que va a sujetar a tu hombro y luego permitirte que muevas muchos kilos, sin para luego no volver a recaer. Entonces, sobre todo que sepas que en la evaluación que vas a ver hoy, vamos a ver bien cómo evaluar la fuerza y estabilidad de esa armadura interna que te va a permitir luego darlo todo, en el gimnasio, en el box de CrossFit o en cualquier deporte exigente a nivel de tren superior que te plantees hacer. Antes de empezar a explicarte cada test, una cosa muy importante que debes entender. Para cada test te voy a dar unos valores normativos, es decir, unos valores a los que habría que aspirar a llegar. No te preocupes si ahora mismo no estás ahí ni intentes forzarte a llegar ya ahí. Simplemente, si no estás en ese punto que vas a ver para cada uno de los test, quiere decir que en esa capacidad de tu hombro tienes trabajo por hacer y tienes que ir dando pasitos para ir acercándote a eso para que puedas realizar cualquier actividad. El otro punto clave es que a la hora de hacer estos test, coge tu móvil y grábate realizándolos. Y aparte, ten un bloc de notas para apuntar no solo los datos a nivel de tiempo que aguantas, kilos que mueves o repeticiones que puedes realizar, sino también para ver las sensaciones que tienes. Es decir, ¿se siente tu hombro estable? ¿Sí o no? ¿Se siente dolor al hacerlo? ¿Sí o no? ¿Noto que es fácil o que es difícil llegar a esos segundos, esos kilos o esas repeticiones que he llegado? No solo es la parte de la cantidad, sino también el cómo, la calidad con la que puedes hacer los movimientos que vas a ver ahora. Primer test, test de rotadores externos. Este test tiene como objetivo medir la fuerza y capacidad de los rotadores externos de tu manguito. Para ello, coloca el codo a la altura del hombro con el brazo pegado a una pared. Desde aquí, gira un pelín el tronco, ¿vale? En esta posición, y vas a bajar la pesa hasta esta posición, con el antebrazo paralelo al suelo. Aquí debes aguantar. El límite o el benchmark que vamos a poner son 10 segundos aguantar con una pesa que sea aproximadamente del 10% de tu peso corporal. Eso quiere decir que vas a tener una buena capacidad en esos rotadores externos. Es hacia donde tendrías que tender si todavía no tienes esta capacidad. El segundo test es un test para medir la fuerza, en este caso de los rotadores internos del manguito, es decir, del subescapular. Para ello te vas a tumbar boca arriba. Para este test lo que vas a hacer va a ser colocar también el codo a la altura del hombro y desde aquí vamos a llevar el brazo hasta unos 45 grados, ¿vale? Importante que no sea demasiado arriba ni tampoco demasiado abajo, justo en la mitad del recorrido, entre estos 90 grados y estar en el suelo. Aquí vas a mantener la pesa y tendrías que poder conseguir mantenerte durante 10 segundos con un peso equivalente al 15% de tu peso corporal. Estos valores de pesos que te he dicho de ese 10% de tu peso corporal para los rotadores externos o ese 15% de tu peso corporal para los rotadores internos son valores que deberíamos de aspirar de pasar para ver que tenemos un hombro con la suficiente fuerza en ese manguito de rotador. Pero es muy importante que en el test no vayas directamente a probarte con ese peso, sino que empieces más o menos con un peso equivalente al 5% de tu peso corporal y veas si eres capaz de hacerlo. Si eres capaz de hacerlo, poco a poco vete graduándote, subiendo de kilo en kilo para ver hasta dónde llegas, ¿vale? Dejándote algo de descanso entre una tanda y otra del test. Además de si sí puedes hacerlo o no puedes hacerlo, ¿vale? Llegar a esos valores que hemos comentado, en este test es muy importante ver las diferencias que tienes entre un brazo y el otro.
y las diferencias que hay entre la rotación interna y la fuerza en rotación externa para el mismo brazo. Los datos nos dicen a nivel científico que lo suyo sería tener menos de un 10% de asimetría entre un brazo y el otro, a nivel de peso que puedas mover. Y entre la rotación interna y externa, la relación que nos marca la literatura científica es que la rotación externa debería ser aproximadamente un 80% del peso que puedes mover en rotación interna. El siguiente test que vamos a ver es el test de plancha lateral. Y te estarás preguntando, bueno, pero si una plancha lateral es para medir la estabilidad del core. Y sí, pero también va a medir la resistencia de tu manguito de rotador. Es decir, ese apoyo que haces del codo en el suelo va a hacer que todo tu manguito de rotador tenga que trabajar en coactivación para mantener una buena postura. Entonces, vamos a medir cuánto tiempo eres capaz de aguantar ahí para medir esa resistencia del manguito rotador, unido también, sí, a la zona lateral de tu core, ya que está muy relacionada con la estabilidad de tu hombro. Para el test, colócate con el codo debajo de tu hombro, coloca este brazo aquí encima y, importante, empuja fuerte al suelo, evitando que tu hombro esté colapsado. La cadera debe quedar toda en línea con las piernas. Mantente aquí todos los segundos que puedas aguantar. El valor al que deberías de aspirar es a poder pasar los 60 segundos con facilidad y sin dolor. Muy importante, como en los anteriores tests, no solo mirar si puedes pasar de esos 60 segundos, sino también ver las diferencias entre un lado y el otro, que no sean mayores a un 10%. El siguiente test que vamos a ver es el test de Frog Stance o el test de la ranita. En este test vamos a ver cuál es la capacidad de nuestros serratos y de nuestra musculatura estabilizadora a la hora de realizar empujes. Si vas a querer plantearte el mover muchos kilos en el press de banca, pero no eres capaz de realizar este test, que sepas que es algo en lo que vas a tener que trabajar si quieres que tu hombro pueda perdurar sano durante tiempo. Para este test vamos a colocar las manos en el suelo a una anchura más o menos como la misma en la que harías flexiones y nos vamos a poner en esta posición de ranita. Vas a levantar un pie, el otro, y tienes que quedarte aquí en equilibrio empujando sin caer hacia el suelo. El tiempo objetivo que debes poder marcarte, poder hacer, serían 15 segundos. Si te falta movilidad en la cadera para meter las rodillas aquí encima de los tríceps, puedes realizar el test con las rodillas por fuera. El siguiente test es el test del cangrejo, ¿vale? Un test donde vamos a caminar en esa posición del cangrejo, muy importante para medir la capacidad de nuestro hombro de tener estabilidad en esta posición de extensión del hombro, cuando llevamos el brazo hacia aquí. Muy relevante si vamos a entrenar los fondos en paralelas o si vamos a hacer ejercicios como el muscle up, donde vamos a necesitar de esa buena extensión del hombro. Para realizar el test, apoya los brazos detrás tuyo, desde aquí levanta la cadera, ni demasiado aquí arriba, ni con el culo casi pegado al suelo, un punto intermedio, y desde aquí tienes que caminar hacia adelante 5 o 10 metros y hacia detrás. En este test no hay un valor concreto, simplemente es un test cualitativo para ver si el hacer este tipo de caminata duele en tu hombro o si sientes inestabilidad en el mismo. El siguiente test que vamos a ver es el test de handstand hold en pared. Un test donde vamos a medir la estabilidad de nuestro hombro en la posición overhead. Si entrenas el press militar en barra, si vas a hacer snatch en tus watts o si vas a hacer overhead squat, es muy importante que tengas una buena capacidad en este test. En él vamos a medir, aparte de esa estabilidad, sobre todo también vamos a medir la capacidad de nuestro serrato de mantener este empuje arriba y mantener a nuestro hombro bien estable. Para este ejercicio, básicamente, lo que vas a hacer va a ser ir caminando hacia la pared hasta llegar a una distancia más o menos de unos 4 dedos de la misma. Para desde aquí empujar fuerte, evitando que tus costillas o tu tripa toquen la pared. Solo los empeines tocan la misma. Tienes que mantener esta posición durante al menos 15 segundos para ver que tienes un buen nivel de estabilidad overhead. En los siguientes tests vamos a ver la capacidad de nuestro hombro para mantenernos colgados, tanto en posición horizontal como en posición vertical. Estos tests son súper importantes porque además de medir la estabilidad de nuestro hombro, vamos a ver también cuál es la fuerza de nuestro agarre, un punto que está súper relacionado con la salud
y capacidad de nuestro hombro. Para este test puedes usar 2 anillas, pero también lo puedes hacer en un rack poniendo una barra más o menos a la altura de tu ombligo. Desde aquí te vas a sujetar poniéndote en esta posición como de inicio del remo, conecta tus escápulas, lleva tu cadera a una buena extensión, ¿vale? Que el culo no caiga aquí, y desde aquí vas a soltar un brazo, manteniendo el otro en este punto. Tienes que medir el tiempo que aguantas y en todo momento evitar el que se te caiga el tronco aquí, ¿vale? Tienes que mantenerse tu espalda totalmente horizontal al suelo. El valor de corte al que debes aspirar en este test sería de 20 segundos con cada brazo sin que la cadera caiga. El siguiente test es el test de cuelgue a una mano. Lo mismo, en lugar de con anillas, lo puedes realizar directamente en la barra de dominadas que tengas más a mano. Para él, muy sencillo, nos vamos a colgar de las anillas o de la barra. Desde aquí vas a hacer un cuelgue activo, separando un poquito los hombros de tu oreja, y vas a soltar un brazo. Mantienes para ver si llegas hasta los 10 segundos y desde aquí colocas el otro brazo y aguantas. El último test que vamos a ver es el Kettlebell Bottom-Up Test. En este test vamos a medir la capacidad de tu hombro de realizar empujes verticales y sobre todo el control motor de toda esa armadura interna al realizarlos. Para ello lo que vas a hacer va a ser darle la vuelta a la kettlebell y desde aquí vas a realizar un empuje vertical hasta extender por completo tu codo para bajar con control hasta que la kettlebell quede enfrente de tu mirada y volver a subir. Deberías de ser capaz de poder hacer 8 repeticiones con el equivalente a más o menos el 20% de tu peso corporal. Espero que hayas podido realizar todos los tests. Es muy importante que no te frustres si alguno todavía no puedes llegar a los valores que hemos marcado. Lo único que te dice esto es que tienes ahí un punto que mejorar y que trabajar. El otro punto importante es que si has probado estos tests, me gustaría verte en comentarios cuáles han sido tus marcas. Y el último punto es que si te ves, después de haber hecho estos tests, que tienes varias facetas de tu hombro sobre las que trabajar y que todavía no puedes conseguir y necesitas ayuda con ese proceso estructurado y paso a paso para pasar de este punto en el que tu hombro no te permite entrenar con todo a volver a tu máximo rendimiento, que sepas que tienes un link en la descripción a través del cual puedes escribirnos para que conozcamos tu caso en detalle y explicarte cómo sería el trabajo uno a uno que haríamos contigo. Nos vemos en el próximo vídeo.